Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos nuevamente. Continuamos aquí en este primer Congreso Nacional de Trabajo Social Clínico en Argentina, Historias Alternativas, una propuesta para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido, que nos acompaña para seguir intercambiando, debatiendo, socializando. Él es Víctor Hugo Mamaní, técnico superior en ciencias penales por la Escuela Penitenciaria de la Nación, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, operador socioterapéutico en toxicodependencias, formado en el cuarto curso de formación para operadores socioterapéuticos en el campo de la toxicodependencia, asistente social por el Instituto de Educación Superior Populorum Progressio, Obispado de Jujuy, magíster en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos, director del Centro de Estudios Socioculturales Yacaciña y cuenta con formación en terapias narrativas. Y bueno, su currículum es muy amplio, pero hoy vamos a conocerlo y a compartir con él. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Todo bien? Gracias por participar de este espacio, te agradezco. ¿Cómo te va? Muy bien, Nahuel, muchísimas gracias a vos por la invitación. Es para mí un gusto poder conversar contigo. Y además, de por ahí darme la posibilidad, ¿no? Ya desde lo que habíamos hablado anteriormente, de recorrer un aspecto de mi ejercicio profesional que en un principio le daba mucho sentido a mi trabajo profesional y que en algún momento se fue quedando de lado porque, bueno, uno se va adaptando a los nuevos enfoques, a las nuevas teorías, va acomodando el ejercicio profesional y porque también la propia trayectoria nos va llevando por diferentes campos de trabajo. Eh, a mí me permitió recorrer reflexivamente y con mucho afecto parte de mi historia, reconocerla nuevamente, que tiene que ver esto, ¿no? Con lo socioeducativo y lo terapéutico. Te contaba hace un momento que en algún momento me marcó algo que se venía escuchando alrededor de mi ejercicio profesional allá por los 90, sobre todo un texto dedicarlo que promovía que el trabajo social, eh, el rol de educador social, como también en algún momento lo plantea Natalio, y no el de terapeuta. Entonces, a partir de ahí, como que iba incursionando en otros campos, y el campo de lo terapéutico, que era mi primera formación primigenia, por así decirlo, que le había dado mucho sentido, en mi caso, a la relación humana, al abordaje con a una concepción de sujeto diferente a la que podemos tener ahora. Eso fue marcando de alguna manera mis inicios profesionales, ¿no? Entonces, para mí es un gusto poder conversar contigo sobre este aspecto, quizás olvidado, gracias a tu propuesta, me permitió mirar hacia atrás y decir, oh, qué valioso el trabajo que se está haciendo ahora, porque le da sentido a todo el trabajo que yo hice casi aproximadamente 30 años, ¿no? Excelente, excelente. Gracias Víctor por esa devolución, por esa valoración y por eso el nombre de este congreso, Historias Alternativas. Estas otras historias que parecen que están para muchos olvidadas o que no forman parte de la historia del trabajo social, pero estos recorridos sí forman parte de la historia de nuestra profesión. Quería preguntarte, porque a todos los participantes de este evento siempre les consulto, bueno, ¿cómo fue su formación en trabajo social y cómo luego fueron formándose en lo terapéutico e incursionando en ello? Pero leyendo tu currículum, vos contás primero con una formación, primeramente, en socioterapia, lo cual hago énfasis en esto porque, bueno, hoy la socioterapia está como con mucha visibilidad también y es una modalidad terapéutica que el trabajo social ha enriquecido muchísimo, pero no se cuenta con formaciones oficiales. Si bien ahora han surgido propuestas de trabajadoras, trabajadores sociales, que proponen formaciones en socioterapia, pero estamos hablando más o menos en la década del 80 por ahí donde vos te formaste. Entonces, comentanos cómo fue esa formación tuya en socioterapia por un curso del Gobierno de la Nación, cómo, y dónde aplicabas eso. ¿Y cómo luego fue tu formación en trabajo social? Bien. Sí, mi historia es particular. Me acuerdo que una vez vos dijiste que yo era magíster en trabajo social. Increíblemente,
Antes de ser trabajador social, fui socioterapeuta en toxicodependencias. Y antes de ser licenciado en trabajo social, fui magíster en trabajo social. Si vos ves mi currículum, era como que había postergado la licenciatura en la Universidad de Santiago del Estero, que siempre recibía reprimendas de Eduardo Landriel, que era el coordinador de la carrera, el doctor, y gran amigo mío, y no puedo dejar de lado también que la licenciatura la hice en mi querida Universidad Nacional de Santiago del Estero y la maestría en la Universidad de Entre Ríos. Es increíble porque yo miro para atrás y digo, siempre hice las cosas al revés, qué loco. Entonces, primero fui socioterapeuta. Lo que sucede es que yo me recibí, como vos lo dijiste, como oficial de penitenciaría. En México dirían oficial de prisiones con 3 años de estudio en la Escuela Penitenciaria de la Nación, dependiente del Servicio Penitenciario Federal. Una formación militarizada o semi-militarizada con un enfoque de trabajo que cuando yo llego a trabajar a la provincia de Jujuy, no pasó mucho tiempo, ni menos de un año, tengo la posibilidad de conocer a una psicóloga, yo a veces digo mi madre profesional, yendo a dejar unos papeles a su oficina, al gabinete criminológico, y ella me pregunta si yo quería ir a hacer un curso de drogas. Por aquellos tiempos estaba de moda la DEA, la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos, el modelo del policía que se daba la vuelta a la gorrita así, la visera para atrás y decía DEA, ¿viste? Entonces, en esa época nosotros los oficiales jóvenes buscábamos siempre ese tipo de capacitaciones y cursos porque a veces veíamos en la formación de la escuela penitenciaria instructores con muchas medallas, muchos ping de muchos cursos en Estados Unidos y etcétera. Entonces, como joven, imagínate, yo tenía 19, 20 años, yo entré a la escuela a los 17, a los 20, 21 ya estaba recibido de oficial y ya había entrado a trabajar a las cárceles de Jujuy. Entonces quería hacer un curso y ella me dice curso de drogas y bueno, había un oficial que iba a ir y se cayó, entonces yo aparecí ahí, me dice, si tú quieres ir, te anoto ya mismo y bueno, tenés la posibilidad de irte todo pago, es un año en Buenos Aires, un curso de drogas. Entonces yo agarro y acepto, sin pensarlo, digo, era lo que todos queríamos cuando éramos cadetes de la escuela. Y bueno, allá fui, me habló un jueves, el viernes se concretó los papeles, el sábado ya estaba viajando. Y una vez que llego allá, era en San Miguel, era una casa quinta grande, especial para estos cursos, que no era lo que yo esperaba, porque me acuerdo que yo llegué todo uniformado y me recibieron 2 o 3 residentes de comunidades terapéuticas que eran los primeros que estaban en la organización y habían llegado primero, 7, 8 de la noche, y yo llegué uniformado, Nahuel, como nos enseñaron siempre, mi maletín, mi gorrita, todo como de oficial, y resulta que salen 2 o 3 flacos de cabello largo, algunos barbados, y me dicen, sí, le digo, vengo al curso, pasá, y lo primero que me acuerdo es que ellos me abrazaron y me dieron un beso. Y yo estaba como, yo venía de otra estructura, entonces, en una de esas, cuando un flaco me abraza, me pega en la gorra, se me cae la gorra, y como que me molestó, le digo, no, 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 deme la mano, mantengamos la distancia, usted allá y yo acá, yo vengo a hacer un curso. Entonces ingreso y había un círculo en el living de la casa antes de instalarme y estaban haciendo juegos como imitaciones y todos se reían y era todo, y yo con toda mi estructura militarizada me fui a mi departamento, al lugar donde me alojaba, vi que había alguien más alojado en la cama de abajo, yo me tocaba la cama de arriba, eh, toda la ropa había dejado en el piso, mi compañero de habitación, entré al baño a lavarme la cara, toda la ducha mojada, los toallones en el piso, un desorden en la habitación. Yo digo, ¿con quién me pusieron a compartir? Después, después entendí que me lo pusieron a propósito, ¿sí? Porque los tanos, los italianos del proyecto Uomo, del curso de formación, venían del Centro Italiano de Solidaridad. Entonces, había un proyecto de comunidad terapéutica, que es todo un modelo de abordaje a las toxicodependencias que se decían en ese momento, y después entendí todo. ¿Por qué? Porque ellos eran, hola, ¿estamos ahí? Sí, sí, seguimos acá, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno, yo pensé, mi compu se apagó. No, 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 yo te veo bien y te escucho bien. Bien, vamos a ampliar.
Entonces, vos sabés que bajo y bueno, me sientan a la ronda y estaban haciendo una especie de dramatizaciones. Hoy puedo decir dramatizaciones, en aquel momento no sabía qué era, ni de qué se estaba tratando, ¿viste? Entonces me dice, Víctor, presentate, y yo digo, voy a presentarme bueno, de la forma tradicional. Mi nombre es Víctor Hugo Mamani, soy oficial de penitenciaria. No, 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 te vas a presentar sin esos datos convencionales. ¿Qué te gusta hacer? Tus gustos, o como quieras, si querés, dice, podés pararte acá al medio y podés hacer una figura con tu cuerpo y nosotros vamos a tratar de ver que me acuerde y me provoca gracia, ¿no? Eh, por Dios, digo, ¿dónde me mandaron? Entonces, en ese curso, Nahuel, fui trabajando los primeros tiempos muchas cosas propias. Es decir, como que uno entra a estructura de comunidad terapéutica y trabaja valores, emociones, historias, tu sexualidad, tu existencia y el sentido, porque todo el curso tenía tres enfoques terapéuticos. Me acuerdo que teníamos psicoanálisis, nociones de psicoanálisis, después el doctor Bernstein, Marco Bernstein creo que era, nos dio sistémica, después venía Ana Bianchi y el director que era eh, no me acuerdo cómo era el apellido, creo que era Dominici, el apellido Andrea de Dominici, eran logoterapeutas, imagínate, Víctor Frank y el sentido de la existencia. Entonces, íbamos teniendo toda esa formación que yo tengo acá todavía encuadernados, todas las clases que íbamos teniendo, porque las guardaba, porque decían eran tres módulos grandes. Ana Bianchi, ¿de Admisión dónde venía? Ana Bianchi, que la mencionaste. De Italia. Italia, Eran bien. los italianos. Ellos venían en un convenio con la Escuela de Formación de Cedronar, Argentina, se daba el curso acá. ¿Por qué? Porque habían ido operadores terapéuticos a formarse a la comunidad, creo que era de San Carlos, en Italia, en el proyecto Uomo. Cuando vuelven a la ¿Y ella, Argentina, y ella era trabajadora social, no? Ana Bianchi. trabajadora social y logoterapeuta, Bien, eh, italiana. Ella ya trabajaba para el gobierno italiano con el modelo del proyecto Uomo. Luego se hace una articulación Estado argentino, Cedronar, Escuela de Formación, con el gobierno italiano y Naciones Unidas. Y se dicta el curso en Argentina y los docentes eran la mayoría gente de Italia y gente formada en Italia que era de Argentina. O sea, teníamos un staff docente entre los italianos y los argentinos que se formaron en Italia. Entonces bien. el curso era No, vivencial. ¿y eso qué año me estás hablando más o menos que vos fuiste ahí? El primer curso creo que lo hizo Amilda en el 88, yo lo hice en el 89, y creo que hay otro 87, creo que Amilda hizo la tercer corte, o Bien, la segunda, yo hice la tercera o cuarta, lo que yo hice fue lo último, el bien, último curso que se organizaba, y se llamaba Operador Socioterapéutico en Drogadependencia, o en Toxicodependencia. bien. Si yo hubiera visto el título ese, no voy ni loco, pero Claro, como Amilda me había dicho de drogas, y yo me fui claro, pensando que iba a ser el experto en drogas, ¿viste? claro. Entonces, ahí pasé todo un proceso de deconstrucción previo a querer abandonar el curso, y quien me entrevista a mí es Ana Bianchi, antes que yo abandone el curso. No, no me olvido nunca que me entrevistó y después salí de ahí potenciado con muchas ganas de estar en el curso. Me arrepentí las 2 primeras semanas de haber estado hermético, cerrado, estructurado en lo que yo traía, porque formaba parte de mi historia, la formación militarizada. Y bueno, y terminé haciendo mimo, bailando, haciendo juegos, dramatizando. Pasaba de hacer de un bebé a un niño. Entonces era como que me formé como operador socioterapéutico allí. Había también una trabajadora social de apellido Tousé, Graciela Tousé, que sería muy bueno que la ubiques porque ella trabajaba mucho con los grupos de encuentro, los Mira, de Carl Rogers, sí creo que era dentro de lo que era Carl Rogers, y era trabajadora social, si no me equivoco, Graciela Tousé, y que la vi en un video hace, no sé si este año o el año pasado, que todavía creo que sigue trabajando en Nación en la parte de consumos problemáticos. bien, 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 Y bien. entonces a mí me llamaba la atención ella porque tenía un estilo muy particular, una voz de locutora para coordinar los grupos de encuentro,
y me encantaban los grupos que ella coordinaba. Y de ahí Vos uno va tomando. mencionaste, perdón, vos mencionaste, bueno, a Tousé, a Ana Bianchi, que eran trabajadoras sociales que estaban frente a la formación, frente, que impartían la formación, Sí, y también habían sí. psiquiatras, Amilda, que era psicóloga también, todos ellos impartían esta formación en socioterapia. Amilda había hecho el curso como operadora y volvió a la cárcel de Jujuy a crear un proyecto. Mm, Necesitaba a alguien de la fuerza que se forme para claro, acompañarla a ella. ¿Por claro, qué? Porque el sistema penitenciario era muy duro. Si bien ella tenía jerarquía, era profesional, psicóloga, y era mujer. En aquellos tiempos había que pararse con un programa terapéutico para personas privadas de libertad, con una estructura muy, muy rígida que tenía todavía la colita de la dictadura. claro. Entonces, no te olvides que por esos años estaba Alfonsín, se dieron los golpes militares de Aldo Rico, Mohamed Ali Zaineldin. Entonces había toda una estructura fuerte todavía en la penitenciaría y ella estratégicamente decía, voy a formar un oficial joven para que cuando venga me ayude a pelear en la estructura. ¿Sí? Entonces me manda a mí, yo le digo, me mandaste como carne de cañón, después yo volví transformado, con mi maletín lleno de libros que tenían que ver con psicoterapia. Me acuerdo que el primer librito que me compré, que había encontrado es este, que es Psicoterapia del Oprimido, de Alfredo Moffat. Los psicólogos con los que trabajé, ahí compartimos el curso, Juan Rueda de Bolivia, y una trabajadora social, Ana, Sandra Barros de Tucumán, que también está trabajando el aspecto de consumo problemático en Tucumán. Entonces, de ahí, cuando como compañero, hacemos la residencia en la colonia Gutiérrez, imagínate, mi influencia era Juan Rueda, psicólogo, y Sandra Barros, trabajadora social. Digo, psicólogo no voy a poder estudiar porque no hay en Jujuy, pero sí puedo estudiar trabajador social, como Sandra. Cuando vengo a Jujuy averiguo y había la carrera en el Populorum. Entonces yo egreso, después de todo un proceso de de constructivo. En esa época, Amilda me decía, te vas a desestructurar de ahí, te vas a volver a estructurar, vas a tener otras herramientas. Y es verdad, volví de allí formado como operador con otra concepción de sujeto, con algunos conocimientos muy elementales de psicoanálisis, de enfoque sistémico, de logoterapia, de lo grupal. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí empecé a comprar libros. Cuando llegué acá a trabajar a Jujuy con Amilda en el proyecto Sol de Drogadependientes, ahí yo comencé a coordinar los grupos de admisión. Amilda ya venía con el proyecto y yo me sumo a ese proyecto cuando vuelvo. Es como que ella dijo, tengo que formar gente, lo mando a Víctor, vuelve Víctor y trabaja conmigo. Efectivamente, pero volví a un sistema donde estaba como también de alguna manera un poco cerrado, y había resistencias del personal de seguridad, de todos los profesionales que trabajaban con Amilda. ¿Por qué un oficial de seguridad coordina grupos? ¿Por qué el programa terapéutico está vos, que sos psicóloga, y Víctor, que es un oficial de seguridad? Entonces ella siempre defendía que yo había tenido la formación, que me había completado en óptimas condiciones la formación y que estaba preparado para coordinar, y que ella supervisaba mi trabajo. Entonces yo coordinaba los grupos de admisión, hacía entrevistas de contención, entrevistas de sostén, como se trabajaba en ese modelo, grupos estáticos, grupos sonda, grupos con determinados objetivos cada uno, ¿no? Entonces, comencé a trabajar con Amilda, empecé a comprar libros, me habían recomendado, te dije, Introducción al Tratamiento de Grupo, de Eric Berne, juegos en los que participamos. Después me empecé a interiorizar más y comprar libros de grupo, de grupo, de grupo. Eh, un día me dice Amilda, viene la carrera de trabajo social al penal a ver el programa porque ya venía haciendo ruido, porque se constituyó en la Argentina el primer centro terapéutico para drogadependientes. Ya después cambió el nombre de toxicodependientes a drogadependientes. Y la carrera de trabajo social nos visita en esta materia que tenemos que se llama recursos de la comunidad. Bien. Entonces llega una comitiva de 30 señoritas, no había ningún varón, me acuerdo, 30 señoritas con la supervisora, a que expliquemos lo que era el programa. Y Amilda me dice, vos que hablas de trabajo social, justamente viene la carrera a visitarnos.
me gustaría que ponga el área de admisión, yo voy a poner el área de comunidad terapéutica, que era el segundo momento que se venía, ya estábamos muy bien en el primer momento, el primer momento del proceso terapéutico, que eran los grupos o el momento de admisión, precomunidad era. Y bueno, viene la carrera y yo expongo, aparentemente lo expuse muy bien, la profesora me acuerdo me dijo, me gustaría que te puedas explayar, que puedas ir a la carrera, te invitamos un día. Y yo le decía, mire, justamente es la carrera que a mí me gustaría seguir, porque si bien me gusta la psicología, acá no tenemos psicología, yo trabajo con una psicóloga, pero bueno, el trabajo social, por recomendación de esta señora, Milda Morales, mi mamá profesional, me dijo que puedo hacer trabajo social. Así que allá fui, me enganché con la carrera, empecé a cursarla y bueno, me gustó la carrera y sobre todo el segundo año que teníamos grupo, trabajo social con grupos, bueno, yo ya tenía una formación con grupos, la práctica con grupos, me acuerdo, me dieron 2 o 3 casos familiares de consumo problemático, hoy se llama así, pero en ese tiempo era alcoholismo y drogadependencia, y bueno, apliqué muchas de las herramientas que yo tenía dentro de lo que era la socioterapia con drogadependientes. La profesora de grupo se sorprendió porque yo le dije que era formado en el enfoque grupal, socioterapéutico con esta problemática, entonces fue mucho más fácil para mí. Claro. Entonces, a partir de ahí, bueno, después se cierra el programa en la cárcel por motivos institucionales, irrumpe por esos años el HIV y en el penal no se sabía, hay mucho desconocimiento, entonces era mejor cerrar todos los procesos de todos los dispositivos que había, porque aparte uno de los internos que fue detectado con HIV era uno de los que integraba los grupos terapéuticos. Claro. Entonces no hubo mejor decisión de la institución que cerrar todo. Fue muy duro porque habían procesos terapéuticos muy avanzados, muy interesantes, el programa estaba funcionando muy bien. Ahí fue mi primera aplicación de la socioterapia y mi vínculo con el trabajo social inicial, ¿sí? Claro. Entonces, al cerrarse el programa, como que quedamos a la deriva, decía, ¿qué hago con estas herramientas que tengo? Y ahí comienza otra parte mía del trabajo hacia afuera. ¿Sí? No podía trabajar en el penal, pero tenía una formación que por este proyecto había sido conocido y a través de Amilda en el ámbito exterior y comencé a hacer otras tareas afuera que tienen que ver con lo grupal, con la formación que yo tuve, con asesorías en instituciones que sabían que yo trabajaba drogadependencia y me invitaban a ser coterapeuta, por así, en casos de violencia cruzados con alcoholismo o drogadependencia. Y bueno, como que así fue mis inicios en el trabajo con grupos terapéuticos y mi entrada a la profesión de trabajo social. Y Víctor, para ratificar ese dato, cuando vos te formaste como socioterapeuta, en esta formación, ¿tenías compañeros que se estaban formando en socioterapia, que eran psicólogos, psiquiatras también, trabajadores Sí, sociales? teníamos psicólogos de Tucumán, teníamos directores de programas terapéuticos, el Bien. programa Andrés, Balcarce, Viaje de Vuelta, estaban del programa El Arca, donde yo hice mi residencia después, Ujú. coordinando ya grupos en comunidad terapéutica, ¿no? Claro. Porque la instancia era teórica en 3 meses y otros 3 meses prácticas en diferentes comunidades terapéuticas. Todos los cursantes fuimos derivados a diferentes Claro. dispositivos terapéuticos. Había ex residentes de comunidades, que eran pibes que estaban en tratamiento, en reinserción C y que se formaban como operadores socioterapéuticos. A esa figura ellos le llamaban los profesionales no tradicionales. Dentro de la formación se llamaba así. Y yo entraba también en esa Claro. categoría porque no tenía un título de grado. Entonces, Claro. yo además de eso quería ser después un profesional tradicional, Claro. con una formación no tradicional. Claro. Teníamos psiquiatras de Ecuador, psicólogos de Bolivia, así que estaban profesionales de psicología, habían trabajadoras sociales, un santafesino, no recuerdo el nombre, eran trabajadores sociales. Después estaban los directores de programas que querían formarse como operador, querían certificar, porque ellos tenían la experiencia, habían llegado a ser directores de un programa, pero sin una certificación, querían certificar la formación, teníamos residentes de reinserción C, y yo era el único que no era ni exadicto,
ni profesional tradicional, y era un oficial de penitenciaría que tenía toda la formación estructurada. claro, Bueno, decían, era el único que tenía gorra, como me decían los chicos. claro. Soy el único de la gorra que se está formando, loco, acá. Bueno, era eso. Bien, o sea que esa formación en socioterapia, quienes la tomaban eran profesionales de las ciencias sociales, las humanidades, como mencionaste, y quienes impartían también esa formación eran las trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras, eran quienes enseñaban en esa formación. Eh, Sí, eran operadores que se formaron en Italia, que hicieron un convenio Italia-Argentina para que se dicte la capacitación en Argentina. Bien, antes de pasar a otro de los hitos de tu historia, que es la primera publicación de tu libro, quisiera si me podés mencionar, si es que recordás, ¿no? En estas comunidades terapéuticas, vos dijiste, bueno, habían procesos terapéuticos muy avanzados cuando se tuvo que cerrar todo eso. ¿Recordás alguno que guardás en tu memoria, alguno de estos procesos terapéuticos que hayas acompañado, algún proceso, alguna persona? ¿Cómo fue eso? ¿Qué cambios tuvo? ¿Recordás algún caso que puedas comentar? Sí, 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 bueno, tengo uno muy cercano porque yo vengo de un barrio bastante marginal, en donde siempre lo cuento esto, ¿no? De 12 de mis amigos de la infancia, por lo menos la mitad, cuando yo vuelvo de formarme en Buenos Aires, en la escuela penitenciaria, a trabajar en penales de Jujuy, por lo menos la mitad, en esos 3 años, cuando vuelvo a trabajar en penales, los Sí. encontré dentro de la penitenciaría. Mm. Entre esos hay uno un poco más joven que yo, Walter, en donde era el típico preso fatal, como le decimos, bastante polenta, bastante conflictivo, que cuando yo vuelvo a trabajar con Amilda después de haberme formado, me lo nombraba ella Walter, Walter, después cuando lo conozco, lo reconozco del barrio, Claro, claro. y bueno, entonces a partir de ahí, él fue uno de los primeros que se anotó para el programa terapéutico que lideraba Milda, y bueno, fue creciendo y fue generando algunos cambios. eh, Se aplicaron muchísimos instrumentos terapéuticos con él, donde él fue protagonista. Eh, Él tenía el consumo de Poxirram, ¿sí? Uh, Como decimos nosotros, soplaba y bueno, era adicto al Poxirram. Y después, porque en ese tiempo la cocaína no llegaba mucho a las cárceles. Era eso, eran el tiner, soplar, el cigarrillo, el alcohol. Y bueno, después ya empezaron a ingresar al penal nuestro al menos sustancias más jodidas, más fuertes. Ya algunos habían un consumo de cocaína, había un español que también estaba en el programa. Fue a él que se le detectó el HIV. Pero Walter hizo un proceso muy interesante porque se iba y volvía y tenía expresiones como que después de pasar por acá ya no quiero estar más en el patio y no quiero estar más en el pabellón. Después venir acá me trae conflictos allá y voy a dejar de venir al programa porque acá somos todos blandos, acá nos abrazamos, nos besamos, reímos, jugamos. Yo me siento bien, pero cuando vuelvo al pabellón, toda la gilada se burla de mí, me gasta y bueno. Entonces yo no quiero, decíamos en esto de las fachadas, eh, yo tengo que tener una imagen allá, una fachada allá, porque me conocen del barrio. Y él fue madurando esa imagen como la fui madurando yo, de ser el oficial con uniforme eh, y coordinar un grupo con uniforme, ¿no? Mostrando la dimensión humana del tratamiento, la espiritualidad, lo afectivo. Eh, a mí me veían después de un grupo dinámico, que es un grupo de catarsis, de sentimientos, abrazarme con todos los internos en la vieja parroquia que teníamos en la unidad uno, y mis compañeros se burlaban. claro, Bueno, yo era el traidor del sistema. ¿Qué claro, hacía yo abrazándome con los internos, viste? Pero no, no lo entendieron al programa en esa época. Y bueno, Milda también había formado 3 agentes que pasaron el mismo proceso que yo, solo que ellos por ahí tenían más libertad de retirarse porque no habían tenido el compromiso que yo había tenido en mi formación en Buenos Aires. Yo vine marcado a fuego y eso me marcó hasta ahora en claro. mi vida, y eso fue lo que a mí me llevó después de
estudiar trabajo social, porque había que tener una profesión un poco más fuerte, que pese, una titulación para decir, soy operador socioterapéutico, pero soy trabajador social también. Tengo una formación de grado, ¿viste? Para que tengan más fuerza, porque es Claro. increíble. Ser un operador me traía muchos conflictos con la psicóloga que hace Víctor coordinando grupos, y ella decía, los coordina espectacularmente, que no ve que los internos salen abrazados, contentos, contenidos, tranquilos, se van al pabellón. Bueno, entonces Walter hizo un proceso, creo, lo hicimos juntos, porque más de una vez nos encontramos y yo tuve que confrontarlo con que es un instrumento terapéutico, y él podría haberme metido una piña con las cosas que yo le decía. Y eso me acuerdo que una vez lo dramaticé cuando volvimos a una evaluación al curso, después de haber vuelto al penal, era como volver al curso a revisar cómo nos insertamos nosotros, después de esta formación vivencial, a la institución que nos había mandado. Y para mí fue muy duro volver a la institución, defender un proyecto, un programa, una filosofía de tratamiento, que, bueno, está escrito, ¿no? Cuando en este último libro está escrito la evaluación, las resistencias y las dificultades que tuvimos en el sistema. Y Walter después salió, lo encontré en la calle y trabajaba con los chicos de la calle, trabajaba con pibes con consumo, siempre me llamaba por teléfono para ver si yo conocía alguna institución, que lo pudiéramos mandar a un amigo, a un pibe del barrio. Bueno, ahora ya no está entre nosotros, sorpresivamente, cuando más estaba trabajando y hacía mucho ruido en la calle, es más, alguna vez lo vi en televisión pidiendo donaciones y haciendo toda una actividad social, me sorprendió, dije qué bueno. Y bueno, a veces me llamaba a 2, 3 de la mañana, che, estoy con un pibe acá, está refisura, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está? Le digo, pues yo vivo en el cerro. Walter, le digo, veamos mañana, y por ahí nos encontrábamos y buscábamos hacer algo, ¿no? Yo creo que él es el emblema de esto. Yo creo que si pudiera conformar un grupo, viste que siempre se pone el programa Andrés, viaje de vuelta, yo pondría un programa Walter, Mira, eh, eh, qué bueno. recordándolo a él, ¿no? Qué bueno. Ahí me quedaba con esto, ¿no? Que vos decías que vos abrazabas a las personas, que vos tenías este tipo de abordajes con la gente, ¿no? Que te miraban como bicho raro. Bueno, justamente tu primer libro se llama La cárcel, instrumento de un sistema falaz, un intento humanizante. Me parece que este abrazo, esta cercanía, este cara a cara, este contacto, me parece que le devolvía a esas personas que quizás con tantos rótulos, ¿no? De villero, delincuente, drogadicto, que un otro, un terapeuta los abrace, les devuelve, me parece esta humanidad, ¿no? Este sentido de humanizante, como dice el libro. Ahí en ese primer libro, vos... hay una anécdota muy linda con Natalio, puede ser, para la edición de este libro, la publicación de este libro. Hay un comentario que él hace sobre este libro, Natalio Kirchner. Sí, él creo que él hace una lectura bien arriba. Yo decía, ¿cómo puede leer este hombre estas cosas de lo que yo hice? La historia con Natalio viene que yo ya estudiando trabajo social, estando en casi en cuarto año, creo, yo estaba escribiendo la experiencia de trabajo, una experiencia de trabajo en penales después de un gran motín, que me toca volver al pabellón 5 de máxima seguridad, después de un motín terrible con rehenes, personas muertas, todo quemado. Y bueno, yo ya tenía 4 años de trabajo social y digo, bueno, vamos a hacer una investigación a ver qué pasó acá, por qué el motín y qué posibilidades hay de mejorar todo esto. Y yo ya con las herramientas de trabajo social y mis herramientas de socioterapeuta. Entonces comenzamos una experiencia y bueno, llega el año 80, a ver, no me acuerdo el año, eh, 98, 2004, creo, no sé si, bueno, la cuestión que, 98 creo que es, Natalio viene a presentar su libro Pensar el trabajo social, una introducción desde el construccionismo. Y todos pensábamos que como estudiábamos los 8 tomos de Natalio, digo, bueno, todos pensaban que ya estaba muerto Natalio, ¿viste? Pareciera ser que estudiamos siempre libros de autores que ya han fallecido. Claro. Y Natalio llegaba y, bueno, comenzó a dar su clase y estaban todos mis profesoras adelante. Yo siempre había sido un poco crítico a la forma, al estilo y los contenidos. Imagínate, a mí me daban eh, dinámicas de grupos, de Carl Lewin,
unos textos medio fuera de lo que yo había estudiado. Yo estudiaba Eric Verne, sistémica, logoterapia, y yo decía, ¿por qué me enseñan esto? A lo sumo por ahí me enganchaban cuando me daban Pichón Riviere y grupos y todas esas cosas. Digo, sí, esto está bueno porque me sirve, yo lo trabajé. Entonces Natalio comienza a decir que todos los libros que él tendría, él haría un striptease y los quemaría. Y dejaría el pensar, pensar el trabajo social porque los contiene y los supera. Dice, ¿cómo Mirá, puede decir este hombre eso? Y acá en el Populorum, donde vos dijiste que yo estudié, las profesoras eran la Biblia, Natalio Kirchnerman y Ezequiel Anderej. claro, Y las profesoras un poco creo que se molestaron porque él dijo eso. Y es más, dice, dejen de enseñar con mis libros ya. Este libro, claro, él había pasado, si uno se ve la obra de Natalio, eh, y cuando habla de grupo, ya viene Pichón Rivière, cuando habla de familia, ya toma Václav y la teoría de la comunicación humana, como acercándose a la sistémica, y ahora viene y nos habla de construccionismo social. ¿Qué es esto? Decían las profesoras. Vos sabés que se fueron las profesoras, después del break se fueron. claro. Entonces yo llego y Perdón, no estaba. perdón, vos dijiste que los otros, que él mismo decía como que bueno, hay que quemar esos libros y solamente dejar, ¿cuál mencionaste que él dijo que había que el trabajo social con Pensar grupos? el trabajo, Pensar pensar el trabajo social, una introducción desde el construccionismo social. bien, bien, bien. Él afirma en su libro, si lo puedes leer, que este es el paradigma que mejor se adecua al trabajo del trabajador social. Y yo hoy lo sostengo, ¿sí? Porque siendo construccionista y ubicándome en esa línea, hoy, mañana no sé qué seré, hoy digo que trabajo del construccionismo, por eso llego a las terapias narrativas que después te voy a contar. Bien. Entonces, allí me siento adelante y participo y cuestiono y pregunto y molesto, que haya pesado para muchos, pero yo quería saber, y Ah, Natalia en un momento dijo, está bien que pregunten, no hagan caras. ¿Sí? Yo miraba para atrás así, el conocimiento comienza en la pregunta, decía él, en bien, la conversación, y ya nos introducía al construccionismo social. Decía la conversación, trabajar de lo sano. Después ese discurso él lo escribe en el libro de la cárcel. Víctor Hugo trabaja en la conversación, en la ética del cuidado, en el cara a cara, ¿sí? En una ética del cuidado y trabaja sobre lo sano, no sobre lo enfermo. Construye una conversación saludable, por así decirlo, que los proyecta a los dos, diferenciando el castigador y el castigado, donde todos son humanos, ¿sí? claro, Y yo decía, ¿cómo puedo escribir esto de mi libro? Y era lo que yo hacía, claro, pero yo no lo podía ver, yo mostraba simplemente lo que había hecho. Y cuando Natalio hace el prólogo para ese libro, es porque cuando él sale del curso ese, yo me acerco, lo vi afuera del curso, le pido a él que le pregunto qué le pasaba, profesor, le digo, no lo vinieron a buscar. No, dice, tenía que venir Liliana, íbamos a ir a almorzar, y el curso larga en 1 hora y media y necesito almorzar. ¿Y dónde puedo comer, Víctor? Me dice. Le digo, mira, acá a la vuelta hay un restaurante bastante paquete, usted puede ir, yo soy estudiante, estoy en la plaza comiendo un sanguchito con mis compañeras, tomando los mates. Me dice, yo voy a comer, pero no voy a ir solo. Y le digo, ¿con quién va a ir? Y contigo, me dice, te invito, Caro, ¿sí? Vamos. No, wow, le digo, sí, no podía creer, ¿viste? claro, Esta profesora que lo llevó, lo cuidaba como si fuera, ¿viste? El guardaespaldas de Messi. No dejaba que nadie se acerque. Entonces voy y le digo a mis compañeras, chicas, discúlpenme, me voy a almorzar con el profesor. ¿Qué? Sí, me invitó. Nos fuimos a la vuelta a un restaurante chunquín y comimos y yo no paraba de hablar y contarle, estoy trabajando en la cárcel. Bueno, dice, come y después me cuenta. En todo caso, imprimir lo que tenés y me lo llevo. Yo quiero comer, me dice. ¿Sí? Bueno, profesor, comimos, volvimos, yo me senté adelante. Esa noche tenía una impresora, eso con, no sé, unas que sonaban pip, 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 y tiraban los papeles así, una tira larga, parecía papel higiénico. Entonces preparé todo mi trabajo y se lo entregué. Y él, cuando terminó el curso, dijo que estaba muy contento porque se llevaba una sistematización. A él le encantaba la construcción de conocimiento a partir de la práctica. Entonces me nombró y bueno, ahí fue para mí, me marcó la vida. claro, claro, claro. No sé, a los 6 meses, al otro año, creo que esto fue en octubre, al otro año, para mi cumpleaños, cuando voy a coordinar un grupo en drogadependencias para un curso que me invitaron, vuelvo a casa un sábado de la tarde recansado y había un sobre con el prólogo de ese libro. Wow, wow, qué bien. Así que
con eso ya no puedo más que honrarlo a Natalio con todo lo que él hizo, ¿no? Con lo terapéutico, con lo social, con lo comunitario, con la salud pública, todos sus textos y todos sus campos que él trabajó, es para mí un maestro y bueno, después tuve la oportunidad de traerlo en el 2004, él acá a, a Jujuy, traerlo como yo lo traje y me acuerdo que le dije, maestro, yo tengo muchos amigos y colegas, compañeros que les gustaría conocerlo. Bueno, me dice, con un grupo vamos a almorzar, con el otro grupo vamos a cenar, con el otro grupo vamos a tomar unos mates en el receso. Él era siempre abierto, Ah, siempre a la conversación, él se hacía querer mucho. Tengo unos videos de él coordinando los grupos. El curso que dio él acá en ese año fue aprendiendo a coordinar grupos, mira, ¿sí? Así que esa es mi experiencia con Natalio y la lectura que él hace de este libro, porque yo en ese libro desarrollo las entrevistas que yo aprendí en socioterapia: sí, recepción, contención, información, motivación y sostén. Eso aprendí en socioterapia, porque viene en admisión, viene el usuario, o el interno en este caso, o el usuario, y vos tenés que hacer la acogida, ¿sí? La recepción cálida, con un lenguaje claro. Se tiene que querer quedar el usuario cuando vos hablas, cuando vos lo escuchás. Después lo escuchás, lo sostenés, le informás, le orientás, y después lo motivás. Así era como la entrevista. Entonces yo hacía eso con los internos en los pabellones, con uniforme, ¿no? Entonces, y me dedicaba a entrevistar, 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 no paraba de entrevistar internos. Por ahí todos me decían, ¿por qué habla tanto con los internos? Me decía un jefe. Y le digo, jefe, después usted me pide información y ¿cómo voy a hacer yo? Yo tengo que hablar con ellos, déjeme hablar con ellos. no, Yo voy a hablar con todos, todas las mañanas, todas las tardes, hago guardia de 24 por 48 en seguridad, tengo 24 horas para estar acá, así que puedo hablar con todos. Y yo estaba copado con toda mi formación, mi trabajo, yo tenía la misión de generar una experiencia positiva después de un motín, tenía mi responsabilidad de que esto podía cambiar y bueno, efectivamente ese libro salió. Y bueno, me dio muchas satisfacciones con el prólogo de Natalio, ¿no? sí, Después usaba el confronto, después de crear un vínculo con los internos, dando respuesta a todas sus necesidades, Nahuel, cuando ellos, nosotros le decimos se moquean o hacen bardo, yo lo llamaba y a veces yo lo retaba como un hermano mayor, como un padre, y a veces utilizaba herramientas que se llama el confronto, ¿sí? O el pull-up, que era el encuentro de la mañana, un pequeño llamado de atención, y el interno lo tomaban con mucho, no con agrado, pero con mucho respeto. Y no, porque siempre le decía, lo que yo marco es para que usted ande bien, para que ande mejor, para que el sábado reciba su visita, para que otro oficial no lo sancione, ¿sí? Y claro, si usted necesita algo, venga, tomemos unos mates y charlemos, o yo salgo al patio y charlo con usted. ah, Y entonces me decía, no, al patio no, jefe, porque toda la gilada va a decir que estoy batiendo la cana. ah, Pasó el tiempo y yo después tomaba mate en el patio con los internos, con todos, con la mayoría. Y claro, ya no pensaba en eso. claro. Sabían que mi objetivo era educativo, terapéutico, de sostén, de tender una mano en esa situación de privación de libertad que yo entendía que era deteriorante para ellos y su familia. Ah, claro. Qué interesante. Muchas de esta parte, ¿no? De toda esta historia que vos narrás, que vos contás, en tu formación como socioterapia, Amilda, a Petinati y todo esto, toda esta parte de esta historia también está en tu último libro que lo presentaste hace poquito, Repensar el penitenciarismo, ¿no? Sí, hay un capítulo, ¿no? En trabajo social tenemos Viviana Travi que habla de las pioneras y me parece que marca un camino que por ahí habíamos olvidado y ella retoma las pioneras, las raíces de nuestra profesión y yo tomo ese camino en el tema de penitenciarismo, ¿no? Decir, bueno, veamos a Petinato, toda la reforma carcelaria que hizo en su época, que podemos compartir o no, porque después apareció García Basalo desde otra línea, pero fueron pioneros. Y Ah, después dije, ¿quién fue pionero en las prácticas terapéuticas en drogadependencia? Amilda. Hoy tenemos nosotros una comunidad terapéutica que se hizo en el 2017, creo, 16, aparece y se arma todo el dispositivo, hoy existe, pero nunca se le había nombrado a Amilda.
era como que estaba olvidada. Cuando yo salgo de la clínica después de 2 meses de internación en el año 22, yo ya venía escribiendo algunas cosas de Amilda porque me había dolido mucho que se arme un dispositivo y que se diga que era el primero. Claro, Cuando en el primero yo había trabajado claro. con la pensadora, con la pionera realmente. Entonces sentía la responsabilidad de escribir algo sobre Amilda. Amilda se jubiló como hace 15 años, 20 quizás, y se fue de la provincia. Yo nunca supe más de ella. Y yo empecé a escribir de ella como un homenaje a ella, pensando que ya no estaba entre nosotros. Cuando yo vuelvo de la clínica, 2 meses internado por una peritonitis, 17 kilos menos, eh, estando en recuperación, recibo un llamado. Me dice, hola, Víctor, con un tono cordobés, ¿viste? Me dice, ¿quién habla? Amilda. ¿Qué Amilda? Le digo. Víctor, no vas a decir que no me reconoces, dice. Soy la Amilda del Proyecto Sol, dice. No, le digo, Amilda, sí, dice, me llegó que estás escribiendo un artículo sobre mí, dice. Me contó Mauricio que tengo contacto con él, me parece, y ahí comenzamos el vínculo hasta el día de hoy, hablamos día por medio. Mm. Y sabe de esta experiencia ahora contigo, le alegra mucho. Bueno, y me perdí, perdón. No, no, Me estábamos perdí. comentando que parte de estas historias están en tu último libro, digamos, que Ah, mencionás a sí, y Hilda, hay un mencionaste. capítulo que ella me autorizó a que pueda hablar de ella como pionera en este campo, implementando la figura del operador terapéutico del agente penitenciario, la figura de lo grupal, porque lo grupal en el penal era como complota, una gestión. Decían, hay mucha gente reunida, es peligroso. Entonces, ella impuso lo grupal viniendo de lo individual, porque era psicoanalista. Después de esta formación también hizo un clic, empezó a trabajar lo grupal en el penal. Y después fue una pionera porque fue una visionaria de lo que vino después. Honestidad intelectual exige que tenga un capítulo para ella. Entonces, Claro, los pioneros, tanto Petinato a nivel nacional, para mis estudiantes del Instituto Universitario acá de Seguridad, que se forman como penitenciaristas con título de grado de licenciados, la historia forma parte de esto. Entonces, me parece que era necesario un capítulo especial de Amilda, siendo psicóloga, que me haya acompañado, sostenido, formado y hasta el día de hoy, entre comillas, quizás haciéndome supervisión de todos mis procesos ya de vida, ¿sí? No de vida, porque cada vez que hablamos del trabajo, de lo personal y esta cuestión de la figura, ¿no? Del supervisor. claro, Creo tal que cual, tal por cual, qué eso. lindo. Y la historia es importante. Sí, qué lindo. Yo, como te compartía un día, cuando conocía de tu historia, de tu biografía, que vos mencionabas a Milda como tu mamá profesional y estos actos de amorosidad que había tenido también Natalia con vos, yo digo, podía identificar también en mi vida profesional alguna Milda, algún Natalio, esta gente que te pone, ¿no? En la vida para que te animen, te impulsen y te motiven, te valoren, ¿no? Y eso es excelente. Víctor, ¿qué es el Instituto Yacaciña? ¿De qué se trata? ¿Qué se hace allí? Bien, eso surge porque yo empecé, bueno, cuando el penal a mí este, ¿cómo diríamos? Me saca de la escena por cómo pensaba y cómo trabajaba. Hubo una situación particular en la cual no quise participar, que tenía que ver con la represión de un motín. Eso me costó que después yo me fuera. Y yo no podía entrar a reprimir el pabellón donde yo trabajaba como terapeuta, por Claro, más que me hayan sacado seguridad. Entonces, bueno, no, llegué tarde a propósito, llegué cuando estaba todo ya consumado y en un momento, en una reunión de altos jefes, me preguntaron qué pensaba yo de todo lo que había pasado, porque yo ya tenía una jerarquía como para participar de esas reuniones y yo les decía que todo se podría haber evitado si se trabajaba como yo trabajé alguna vez. Entonces, bueno, eso me costó que me retiren primero de la reunión y después yo buscar irme de la institución a trabajar en otro campo. Consigo políticamente, con el título de trabajador social, irme al hospital, a Rollave, el último hospital del sistema de salud, el más pequeño, el más alejado, el más aislado por su ubicación geográfica, en una zona tabacalera, en Perico,
y comienzo a hacer trabajo comunitario, pues ya me había formado con un psicólogo también, Sebastián Bertuccelli, que es un psicólogo comunitario, que es mi referente. O casualidad, qué loco, porque decís, Amilda con lo grupal y lo terapéutico y un psicólogo comunitario en comunidad. Y en el medio Natalio, con el trabajo social, que si yo leo su trabajo comunitario, el libro de comunidad, es muy parecido a lo que sostiene Bertuccelli. Entonces dije, bueno, voy a trabajar en comunidad, voy a trabajar con los pibes de la calle, era discapacidad, pero todos sabemos, como dice Lina Davas, tratar de separar las problemáticas en comunidades de necios. Te encontrás con todo integrado, por lo tanto hay que trabajar de forma articulada, integrada, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, toda esa comunidad. Y ahí hago las primeras experiencias de trabajar con discapacidad, voy armando un equipo con una estrategia metodológica y nos tocó hacer visitas domiciliarias. Y nos tocó encontrarnos con situaciones en donde un pibe, un adolescente tenía consumo problemático. Y nos tocó decir, ¿cómo hacemos para trabajar esto? Y yo le decía, yo tengo un modelo terapéutico que lo podemos ver, le decía a la psicóloga, lo podemos hacer, mira, le digo, este es el modelo, te muestro los tomos, míralo. Y me dice, pero, y le digo, veamos la forma de que la estructura terapéutica, el modelo, las herramientas, puedan trabajarse en familia. Entonces me senté a escribir un modelo que se llamaba, creo que era socioterapia para drogadependientes domiciliaria. Le digo, no tengo la estructura de la comunidad terapéutica, pero sí tengo una estructura familiar que podemos ver con quienes, si papá, mamá, el hermano mayor, puede colaborarnos con estos instrumentos. Nosotros visitábamos una semana, entonces ahí empezamos a trabajar lo que Bertucci le decía, que la casa habla, el escenario domiciliario como espacio educativo y terapéutico, la comunidad y sus redes comunitarias como sostén, que cuando nosotros nos vamos pueden sostenernos, ayudarnos. Trabajábamos con el pastor, con el centro vecinal, con la escuela, y, o sea, todo un enfoque de redes. Pero en la casa hacíamos entrevistas, las 3, 4 primeras de admisión con la familia, con el pibe o con la niña, con la adolescente con la que trabajamos, y ahí yo podía poner en práctica, y yo le decía a la psicóloga, siempre con el respeto y el cuidado, porque es como que le alarmaba, ¿y de dónde sabes vos estas cosas? Y yo le tenía que explicar. Y cuando yo le explicaba toda mi vivencia, toda mi experiencia vivencial de cómo me formé, le digo, porque yo hablaba del grupo Sonda, y yo hice grupo Sonda para mi vida. Yo hablaba del grupo estático, que es toda la historia familiar, de que te acordás de 5 años hasta la actualidad, pero yo volqué en mi formación, como era experiencial, trabajé mi propia historia familiar. Trabajé alcoholismo porque mi padre era alcohólico. Y trabajé porque mi vieja era sobreprotectora, porque mi papá. Es como que te formas, pero haces terapia. Por eso todos necesitaremos un programa terapéutico como ese, le decía yo, y se quedaba abriendo la boca, ¿viste? Y le digo, y le nombraba autores y todo. Mirá vos, me decía, bueno, Víctor. Y así en comunidad comenzamos a trabajar lo que era la cuestión familiar. Y en paralelo creamos el estudio Jacasiña. ¿Por qué? Porque necesitábamos un lugar donde estudiar, donde reunirnos, donde trabajar, porque a veces la familia no quería en el domicilio, entonces alquilábamos una oficina y creamos el Centro de Estudio Jacasiña y empezamos a desarrollar ahí un servicio que se llamó Orientación Familiar. Todos trabajadores sociales. No queríamos poner psicoterapia ni gabinete psicológico. Lo mejor que encontramos por internet era orientación familiar y ahí volcamos todas las herramientas que teníamos. Y trabajaron Cecilia Venegas, Griselda Méndez, y ellas fueron ahí en ese servicio. Hicimos una gran experiencia porque venía mucha gente del barrio y trabajábamos ahí, ¿no? Y después venía gente de afuera que ya pedían consulta y bueno, no sin las resistencias siempre, como decía Natalia, que los trabajadores comunitarios son algo sospechoso, o los supervisores son algo sospechoso. Para mucho, acá en el ámbito de Jujuy, la ciudad, mi trabajo y quien estaban conmigo era sospechoso. ¿Qué hace Mamani en su estudio? Y después, si vos entras al FE, hicimos un montón de cosas, y teníamos el servicio de orientación familiar, que ahora la especialista en orientación familiar que trabaja con nosotros tiene un título de licenciada en orientación familiar formada en Buenos Aires. Me dice, Víctor, no hay muchas, somos como primos, trabajamos muchas cosas muy parecidas, así que hoy hay un servicio un dispositivo que se está armando, que ya empezamos a trabajar el tema suicidio, porque ella se formó en suicidio, y vamos a activar de nuevo este servicio, porque, bueno, la pandemia
nos dejó un poco golpeados y ahora estamos retomando con el estudio alguna actividad. Vamos a hacer un curso de trabajo social comunitario con la UCSE, porque tengo un convenio, mi estudio Jacasiña con la UCSE, y vamos a activar el servicio de orientación familiar. Qué Y ella también interesante. maneja teoría sistémica. Sí. Sí, la verdad que interesantísimo porque estamos hablando de Jujuy, digamos, Jujuy, una provincia que queda al norte de nuestro país y cómo allá el trabajo social también ha llevado adelante procesos terapéuticos, está presente lo terapéutico, lo clínico desde el trabajo social. Y digo así, hago alarde con que estamos hablando de Jujuy, porque como vos mencionabas, muchas veces están estas injusticias. Allá en Jujuy fue la primera comunidad terapéutica penitenciaria, pero sin embargo después otro se endosó que no, los primeros fuimos nosotros. Y la verdad que Claro. no, o sea, esto está presente en todas las partes de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo rico y lo interesante de tu historia y poder traerla a escena para poder visibilizarla. Bueno, ya estamos llegando al final, Bien. pero Y no quería que... quisiera dejar, Sí, Nahuel, no quisiera dejar pasar que cuando se nos cierra el proyecto Sol en la cárcel de Jujuy, yo con mi formación era convocado por una profesora mía que era mi profesora de familia, que me vio trabajar con casos familiares y vio por ahí mi formación y me decía, Víctor, yo trabajo en la municipalidad con algunos casos de violencia. Y ella hacía también el campo terapéutico y con nuestra compañera de Jujuy también que está en el grupo que hemos armado ahora, tenemos la responsabilidad de armar y recuperar su historia, porque ella trabajaba en violencia, fue pionera en el programa de violencia en la provincia, ella era terapeuta. Lo que siempre me llamaba la atención, yo le decía, profesora, ¿por qué usted no enseña lo que hace? A nosotros nos da familia y nos da todas las teorías de familia, no claro. nos dice cómo trabajar en familia. Porque yo sé que usted trabaja bien, porque ella trabajaba después con la madre de mi hija, y la madre de mi hija me decía, no sabes la capacidad que tiene Adriana Peña de Chañi. Ella es trabajadora social, Víctor, jefa de mi servicio, yo soy la psicóloga y aprendo cómo hacer una primera entrevista, cómo llevar el proceso, no sabía las herramientas que tenía. Y yo después la conocí un poco más en profundidad porque ella le decía, Raquel, decirle a Víctor que venga, porque quiero que hagamos una entrevista conjunta y que él me dé su opinión sobre este muchacho, sobre su consumo, tal. Y yo le hacía un informe, y me acuerdo que yo le decía, Adriana, yo todavía no me recibí, soy operador, bueno, por eso quiero que, vos sos operador socioterapeuta en drogodependencia, sí, tenés tu certificación, sí, bueno, a mí me sirve eso, ¿sí? Y yo le hacía informe y ella me daba las constancias de que yo trabajaba ahí, imagínate, para mí era loco, porque decía, menos mal que en el penal me bancaba Milda, y en estas intervenciones que tengo en el programa de violencia, Adriana Peña, que era la máxima figura en ese programa y en la carrera, me daba ese aval, ¿no? Pero ojalá que yo pueda reunirme más con Cintia, está muy ocupadísima ella, y escribir sobre ella, porque te lo digo, lo dice Raquel Nadal, que es la madre de mi hija, psicóloga, que hasta 5 años fue directora, quedó como directora de ese programa al fallecer Adriana, y Adriana marcó una forma de intervención, una forma de recepcionar y llevar los casos de violencia familiar que creo que eh, fue la primera en hacer Wow. estas intervenciones terapéuticas. Raquel, que se formó en sistémica, se formó en muchas cosas, me decía, no, es una capísima. Así que Qué bueno. ojalá pudiéramos recuperar nosotros con Cintia esta figura para después compartirla contigo, ¿no? Porque estás en Sí, este sí, trabajo. sí, mientras te escuchaba decía, wow, qué bueno esto que me contás, porque de hecho el artículo que escribí tiene ese espíritu, ¿no? De poder validar estas prácticas que como vos muy bien decís, ¿por qué no la escribía? ¿Por qué no las enseñaba, ¿no? Entonces, bueno, me parece un hecho de justicia social eh, poder traerlas a escena, esa historia, así que me encantado de conocer aquello. Víctor, ya estamos llegando al final, pero quiero que me comentes brevemente qué te encontrás haciendo con las prácticas narrativas, cómo es tu contacto con eso y qué estás haciendo hoy con eso. Bueno, atrás tengo varios libros que todavía me restan leer, leí algunos. Cuando le digo a Natalio, le preguntaba del construccionismo, me dice, Víctor, deja de preguntarme a mí y vea la fuente. Kenneth Hergen, ¿sí? Todo lo que es construccionismo social. Y empezaba a buscar a Anderson, no me acuerdo los nombres ahora, pero siempre los utilizo. Todos los textos de construccionismo social, empezar a leerlos y vas a ver. El yo saturado, la construcción social,
vas a ver la fuente. Y en algún momento me encuentro con los australianos que trabajaban terapias narrativas, porque viste que el construccionismo habla de la conversación, el afecto, la amorosidad, el lenguaje, los Ah, significados, o sea, qué interesante todo eso y dónde, y cuando empiezan a hablar de historias, de narrativa, de relatos, y me quedó narrativa y yo usaba narrativa por un lado, narrativa por otro lado, hasta que encuentro un video que hablaba de las prácticas narrativas. ¿Qué es esto? Digo, yo casualidad también veo en Buenos Aires a Mónica Layuz Cabrera, que trabajaba con Michael White, David Epton, y la nombraba la Virginia Satir, que era trabajadora social. Digo, yo qué loco, a ver por dónde vamos. Le escribo y me dice, mirá, nosotros conformamos un grupo que decían prácticas narrativas, pero decía terapias narrativas y tachaba la palabra terapia. Digo, ¿por qué está tachado? ¿Es un error? No. Dice, porque nosotros preferimos trabajar con prácticas narrativas. El grupo Encuentros, prácticas narrativas. Y me empiezo a interiorizar, entonces comienzo con ellas a aprender un poco más, las invito a Jujuy, vienen a la Universidad de Psicología, y yo ya, como que dentro del marco general del construccionismo, ya me iba asociando con gente que tenía más o menos el mismo lenguaje de trabajar desde este modelo, estas historias alternativas, las historias preferidas, la externalización, me gustaba eso. Y digo, bueno, vamos a empezar. Y bueno, vinieron un día acá, nos hicimos grandes amigos, yo le contaba toda mi experiencia en comunidad, mi experiencia en cárceles, y empecé a formarme con ellas, me dejaron material, después me invitan como docente de narrativas comunitarias, entonces yo empiezo a contar mis historias. Mi enfoque construccionista de Natalio lo cruzo con la interculturalidad, con la filosofía y la cosmovisión del mundo andino, que ahí cobra otro sentido, lo que me enseñó Natalio del construccionismo, y ahora actualmente me estoy formando, en octubre vuelvo a ser docente del plantel docente de encuentros prácticas narrativas, que está Joseph Seguidol de España y Tom Carsol de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos ahí, bueno, me estoy formando, estoy aprendiendo, hice alguna experiencia de las prácticas narrativas, justamente ayer, viste que te dije, estaba en una Pachamama, antes de ayer era, y, o casualidad, el adolescente con el que yo trabajé, hice experiencia en el estudio Jacasiña, en el Servicio de Orientación Familiar, lo encontré, mide 2 metros, me dice, Víctor, yo me acuerdo de vos, y le digo, no, no puede ser vos, sí, sí soy yo, estoy tocando en la banda, en la orquesta sinfónica, toco la flauta traversa, me hizo muy bien, y bueno, el otro día en una experiencia con mi maestra y mi docente dije, yo tuve un problema, fui al estudio y fui trabajando esto, no sabés el alivio que me dio y la satisfacción de decir, mirá, esto que aprendí las prácticas narrativas, lo trabajamos juntos y mira cómo estás vos, y bueno, me da wow. más estímulo de decir, bueno, vamos a retomar esto con un nuevo equipo, porque Jacasiña tuvo como 4 equipos, y por todas las actividades que hacíamos, todo mi equipo iban encontrando trabajo en la administración pública, en la universidad, en salud y educación, se iban, tuve que armar nuevos equipos así. Y ahora estoy en un nuevo proceso de armar y convocar nuevos profesionales y armar un nuevo equipo. El servicio de orientación familiar es el que está ahora, se está trabajando, ¿no? Qué bueno, Víctor, la verdad que bueno. Eh, no cabe duda que para poder llevar estos procesos adelante, la importancia de la formación posgradual. Escuchándote a vos, no has parado de formarte nunca, ni de estudiar, ni de leer, y es una constante que aparece en todas las personas que han expuesto acá, la importancia de estudiar, de leer, como te decía Natalia, ir a la fuente, ¿no? Así que también eso es un Yo le mensaje. preguntaba a él, ¿cómo hace para escribir tanto? ¿En qué momento lee? Le decía. Y él me decía, vas a ver que yo leo cuando escribo y escribo cuando leo. Y bueno, si vos vieras acá, está todo un quilombo acá, mi mesa, siempre digo, la voy a arreglar, no tengo tiempo, Sí, porque ya sí. me da vergüenza cuando viene mi hija, a veces me dice, papá, ¿cuándo vas a arreglar esa biblioteca? Le digo, bueno, ya veremos cuándo. Lleva tiempo, es mucha exigencia. Yo ayer, antes, cuando presentaba mi libro, me daba cuenta de que yo a los 17 años me fui a Buenos Aires a estudiar como penitenciarista, y presentar un libro ahora el 20 de agosto del 24, calculo más o menos 35, 40 años dedicado al penitenciarismo, al trabajo social,
y mi primera formación fue socioterapeuta, o sea que podría yo decir que desde el año 80 y el 90 que me formé, vengo desarrollando, gracias a vos puedo decir esto, procesos terapéuticos, tal cual, educativos y procesos terapéuticos, porque la terapia está entendida como el acompañar el desarrollo personal del otro, ¿no? tal cual, Entonces, acompañar en ese sufrir que tiene, trabajamos con el dolor del otro y acompañamos esos procesos. Y si eso en el sentido de acompañar es terapéutico, sí, sí hice trabajo terapéutico y lo sigo haciendo y creo que lo voy a seguir haciendo. tal ¿Por cual, qué retomo esta línea? Porque ya no puedo andar caminando como me tocaba en los años 2009, todo el barrio de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Volver en el micro escribiendo, como decía Natalio, con mis alumnos y preguntándole a todos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Profe, duerma, ya son las 9 de la noche, tengo que volver. Bueno, el cuerpo te va acomodando y van apareciendo momentos en la historia personal que hoy me apasiona recuperar este aspecto terapéutico porque me sensibiliza, me motiva, me sostiene. ¿Sí? Esto es como una gran entrevista que se me hace a mí, me informa qué es lo que se está trabajando, me orienta a seguir trabajando, me estimula, me motiva, me sostiene. O sea, esta primera entrevista que yo aprendí, Nahuel, en socioterapia, es todo lo que me está pasando hoy. Con este nuevo movimiento que estás encabezando vos, es como que a mí me haría la entrevista Ana Bianchi de nuevo para volver, ah, ¿sí? Para volver a una raíz que por ahí la he ido perdiendo, ¿no? Pero por esto que decimos que o nos sociologizamos mucho o nos psicologizamos mucho. Te lo decía, tenemos que dejar de ser sociólogos frustrados o psicólogos encubiertos, ¿sí? wow, Pasemos a esto de que vos acabas de decir, estamos ahí en la intersección, ¿sí? tal cual. Y es un lugar muy importante, y es un desafío más que importante hoy por hoy retomar esto que como te decía yo, Di Carlo ahí en el texto que subrayó, dijo, somos educadores sociales, no terapeutas. Hoy, locamente, te podríamos decir, no es tan así, señor Di Carlo, No, ¿viste? no, y no, y no. Si nuestra intervención está orientada a producir un cambio y a aliviar el dolor subjetivo y a poder modificar algo del ambiente, esto es trabajo social terapéutico, es trabajo social clínico. Todas nuestras intervenciones tienden a eso, ¿no? A poder aliviar el malestar, porque trabajamos con personas. Trabajamos, como vos mismo lo mencionás, ¿no? Prácticas humanizantes. Trabajamos con ellos y si nuestras intervenciones tienden a generar un desvío, un cambio, aliviar ese malestar de las personas, claro que es terapéutico. Claro, muchas veces uno abstrae nuestro objeto de intervención. Mencionamos mucho acá, ¿no? Que siempre decimos, bueno, la cuestión social o no, trabajamos con estas personas que padecen la cuestión. Trabajamos con personas que sufren. No trabajamos con la estructura. Si bien esto repercute después, pero no trabajamos con abstracciones, sino con personas, ¿no? Y volver a ese origen nos vuelve a enfocar, ¿no? Y entendemos que es terapéutico nuestra labor. Víctor, ¿qué te puedo decir? Gracias por tu tiempo, valoro un montón, hace tiempo que venimos coordinando y sé que estás con un montón de cosas y por eso agradezco el tiempo que destinaste a este espacio, la amorosidad con la que siempre pudimos intercambiar, el ánimo, la devolución y la valoración que haces hacia lo que venimos llevando adelante, así que te agradezco muchísimo, súper enriquecedor tu historia, sin duda los que estén del otro lado escuchando van a sentirse muy, muy identificados y motivados también a seguir esta línea. Así que, Víctor, te agradezco muchísimo por todos tus aportes. Y bueno, y al resto que está del otro lado, quédese que hay mucho más para seguir compartiendo, debatiendo. Hay otra expositora más todavía. ¿Algo que quieras decir, Víctor? Más que agradecimiento, después de esta entrevista, te vuelvo a decir, es como que rememoro aquella entrevista con Ana Bianchi cuando yo quería dejar atrás un modo de ser y de hacer, y ella, bueno, salí de ahí como renovado, con un compromiso fuerte, que lo sigo sosteniendo hasta ahora, pero en esto de sociologizar o hablar mucho de lo macro que hablábamos hace un momento, uno descuida otro aspecto que es muy importante de la profesión. Y yo no lo puedo descuidar ni obviar porque forma parte de mi historia. Al contrario, tengo que recuperar, ¿sí? Como diría, voy a ir al pasado, como dice un poquito del psicoanálisis, y recuperar aquellas
aquellas historias. Cuando empezaba, antes que empiece esta entrevista, fui al lado de mi biblioteca cuando era profesor de grupo, con el primer libro de Natalio, después el segundo, el de los tomos, con los libros que empecé a leer de grupo, con autores, como te digo, de todo lo grupal, Graciela Hassin, Ana María del Cueto, todos estos libros que tienen que ver con lo grupal y lo terapéutico, porque no podía, el grupo, en socioterapia decíamos, el grupo se estudia, pero también se vive, y cuando se lo vive es terapéutico. Cuando yo ingreso a un grupo y hago psicodrama, porque también teníamos en el socioterapia psicodrama, con la profesora Echeverry, que decía que ella había sido discípula de Jacobo Moreno, ¿sí? Imagínate, de Wow. psicodrama, ¿no? Nos daba psicodrama y veíamos el yo auxiliar y todas esas cosas. Yo lo vivía. Entonces yo le decía a mis alumnos, el grupo se estudia, pero también se vive. Y cuando se vive es educativo y es terapéutico, porque en el grupo uno trabaja, y si lo que coordina es un trabajador social, el trabajador social desarrolla procesos terapéuticos. Por lo tanto, para mí es enriquecedor recuperar toda esa experiencia que yo hice y reviso mi currículum y digo, mirá, cuando di el taller acá, anoche hablaba de autoestima con una colega y decía, mirá, yo leí Gestalt que habla de la construcción de la autoestima y todas estas cosas, qué bárbaro, decía yo, gracias Nahuel, porque me has permitido recuperar una parte y una dimensión de mi vida profesional y personal que había quedado un poco encajonada y esto va cerrando en mi trayectoria ya profesional y personal, va cerrando algunas cosas, es decir, que íbamos por buen camino, nos desviamos un poco para otras cosas, pero estamos volviendo y no soy el único, sino que hay mucha gente joven como vos, que por ahí yo le decía a mi hija, a veces me hace sentir algo viejo, porque hay jóvenes que están tratando de retomar y que nos pongan como pioneros por ahí en esta revista. Papá me dice, está entre la gente que hizo historia. Y sí, le digo, bueno, ya pronto vamos a hacer historia, ¿no? Ya somos historia viviente, después seremos otra historia. Pero te agradezco mucho porque hacen falta jóvenes entusiastas como vos. Eh, yo me emociono mucho escuchándote y todo tu trabajo. Y yo creo que así también me lo contó Natalio, que a él le había encantado que yo ande detrás de él y que hayamos comido aquella vez, porque él decía que podía dejar una posta que alguien podría seguir. Entonces creo que nos recuperes a mucho de lo que hicimos estas historias alternativas, va a dar cuerpo a este movimiento y después la van a seguir otros, ¿no? Como más jóvenes, con más ganas, más entusiasmo, más actualizados, más de este tiempo. Así que para mí es muy grato, emocionante, bueno, me llena de amor escuchar y leerme. Te soy sincero, me costó leer lo que escribiste de mí. Lo abrí, lo compartí con mi hija, con los seres queridos, y papá dice, acá dice esto, vos dijiste esto, mira, no lo leí todavía, no lo leí, quiero leerlo bien, sentarme, quiero leerlo bien, pero creo que no lo leo por una cuestión de no querer sentirme como parte de la historia, ¿viste? Cuando vos lees esto que dicen que son viejos, ¿viste? Aportaron, por ahí creo que es mi resistencia, bueno, ya lo voy a hablar con mi terapeuta, pero pero digo, me recita a estar ahí como parte de la historia. Pero ese fui, eso hice, con mi juventud, con mi entusiasmo, con mis frustraciones, con mucho empuje. Una vez un jefe me dijo, usted es muy inteligente. No, me dijo, usted es valiente, poco inteligente. ¿Sí? Porque en este sistema usted se tiene que mover estratégicamente. Todo lo que usted hace está bueno, pero sea más inteligente. Es joven y valiente, ¿sí? Y creo que a veces esa inteligencia es lo que decía Natalio, la vida no nos da conocimiento, nos da sabiduría. Uno va aprendiendo, ¿sí? Con la vida y los golpes esto. Pero bueno, te agradezco mucho, un saludo a todos los que están escuchando esto, esperamos que esto sirva. Y bueno, Sebastián Bertuccelli, un psicólogo, después que te daba toda una cátedra de 2 o 3 días, te decía, bueno, pero tengan cuidado con las cosas que digo. Así que eso, Nahuel. Gracias. Te aprecio un montón, te agradezco todo. Gracias, Víctor, también. Te aprecio mucho, muchísimas gracias. Y el resto siga ahí, que tenemos mucho más todavía para terminar este último día del Congreso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos, ¿eh? Muchísimas Gracias. gracias. Seguimos. Hasta luego.